Durante años he entrenado vendedores, vendedores de todas las industrias, vendedores no solo de productos, también de servicios, pero también vendedores de su propia marca. Y, Reina, lo más importante que debe saber un vendedor es cómo piensa su comprador. Porque al final tú reconoces a quién le vendes, pero también, como dices tú, tienes que saber y conocerte, porque esto se trata de marca personal y por eso los tiempos han cambiado tanto. Y Marcalogía, nuestro libro, usted puede conseguir en Librería Cuesta, en Librería Santuario o en Amazon. Contiene todos estos temas que tratamos en este segmento, que precisamente se llama así, y Marcalogía. ¿Qué usted debe saber de su comprador? Primero debe saber cómo piensa, en qué cerebro ese comprador piensa. Y aquí hemos hablado en otras ocasiones de que usted tiene 3 cerebros, lo que se llama cerebro triuno. Ese cerebro que describe Paul MacLean en su hipótesis, ya convertida en ciencia, es contenido en el primario del cerebro rectílico. Se trata de hacer su tarea y conocer la fisionomía y cómo reacciona para poder venderle en la sintonía adecuada. Claro, el que piensa, el que actúa en el cerebro rectílico regularmente es impulsivo. Regularmente ese que tiene el cerebro rectílico siempre encendido, activo, se despierta ese cerebro cuando siente una amenaza físico-moral. Por eso es agresivo, por eso es un cerebro que manda acciones impulsivas. Y en ese cerebro usted también puede vender, porque aquel que es impulsivo no piensa, no analiza, todo es impulsividad. Y si usted tiene un buen discurso, rápido compra, le puede comprar. El otro cerebro es el mamífero, lo que llamamos el límbico. Ese cerebro límbico, que es emoción, que es pasión, que es sentimiento, ese cerebro compra en la parte color rosa, apegado a eso que le sabe bien, sí, que le huele bien, que le suena bien. Por eso cuando se diseñan las estructuras comerciales, el ambiente, el olor, la calidez del aire acondicionado, que no esté muy frío, que no esté muy caliente. Los aromas, como dices tú, el juego de color. La disposición del color en la paleta de colores de la habitación o del local. Es importante. Esa música, qué tipo de música. Todo eso es parte que ese cerebro límbico consume y es lo que le dice a ese cerebro que ahí puede comprar. Recuerde que el otro cerebro, el de la neocorteza, el cerebro más avanzado, y ese cerebro es el que suma, resta y multiplica analiza ambos, pero toma decisiones apegadas a la ética, prevé, ese cerebro preclaro, dice si le conviene o no comprarlo ahora, comprarlo después, pagarlo en efectivo, pagarlo con tarjeta o simplemente no comprarlo. Por tanto, usted debe saber cómo activar el cerebro límbico o cómo activar el cerebro impulsivo. Porque el límbico piensa más en si le conviene que si le gusta. Es más conveniente para ese cerebro. Pero activar esos dos cerebros es parte de que un neurovendedor tiene que conocer. Saberlo. Lo otro que un neurovendedor tiene que conocer es la fisionomía emocional de ese comprador. Si ese comprador es flaquito, si ese comprador es fuertecito, está en shape, hace ejercicio, usted lo ve en buena salud física, o si por el contrario, ese comprador es un gordito, rechoncho, medio redondo. Porque los tres piensan diferente y le gusta ser tratado de manera diferente. Fíjate, Reina, que el gordito le gusta que lo traten suave, que lo traten con cariño, que le dediquen tiempo. Increíble, es el que tú lo ves todo risa y todo chercha porque crea una aura de que todo está bien, pero la procesión va por dentro. No lo puede tratar con rapidez. A ese gordito tú no puedes ver la hora o mirar un reloj para que él crea que ya terminó su tiempo. A ese gordito tú tienes que mandarlo a sentar, brindarle café, una agüita. Atención extra. Atención Suma Plus Consulting. Ultra super. Pero viene el otro, viene el flaquito. Ese flaquito que se llama etomorfo es reticente, es meticuloso, es calculador o es calculadora. Desconfiado. Desconfiado. A ese flaquito
hay que hablarle con propiedad, Claro. hay que convencerlo, hay que darle datos, hay que darle información. Ella o él pueden dudar, pero una vez tiene la información y lo convence, es tu mejor cliente, es el que te refiere. Yo diría que ese sería alto, claro y preciso. Y como dices tú, subrayado y en negritas. Y en mayúscula. En mayúscula. Pero además está el otro, ese que anda en shape, que tiene bíceps, que tiene pecho y que tiene bien fuerte, o la que está fitness, que se ve bien, que se ve potente. Ese tipo de cuerpo tiene una fisionomía emocional que actúa y responde en base a ella. ¿Y cómo son? En muchos casos, en la Sumamente mayoría de los inteligente. casos, son agresivos. Creen que saben más que tú de lo que tú le estás vendiendo, porque antes de llegar a comprarlo, se han educado, Se han leído han el investigado, manual. han leído no solo el manual, ellos creen que lo hicieron el manual. Te discuten cada detalle. Por eso ese tipo de cliente, usted no se enfoca en hablarle del producto y de las cualidades. A ese tipo de cliente usted deja que hable, Porque él sabe lo que sea quiere. que diga lo que quiere. Y a ese tipo de cliente la pregunta clave, Ay, ay, escúchelo, ay. es Cling. ¿en tarjeta o en efectivo? Porque O sea, él no quiere que usted le venda, él quiere comprar. ¿Dónde le firmo? Simplemente. Si usted no sabe esto que le estamos hablando, fácilmente usted cae en el error de querer venderle al que no tiene que venderle O venderle lo que no tiene que venderle a ese. y principalmente un neurovendedor lo primero que hace es escuchar. Dios Todopoderoso le dio a usted 2 oídos y una lengua. A veces hay gente que creen que tienen 7 lenguas y un Y un oído. oído. Escuchar. Y el que tienen está tapado. Reina, hay mucha gente así que no dejan hablar al comprador. Si usted no escucha al comprador lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, dónde lo Lo quiere, que no quiere, que específicamente ahí estaría la clave. usted va a tener un error El y pero. no va a vender bien y no va a cerrar. Uno de los principales problemas de los vendedores tradicionales es que no cierran. Duran mucho tiempo explicando los productos, el servicio y no cierran. Y fíjense, los que saben dicen que el 15% de la venta tiene que ver con el precio, el otro 15% tiene que ver con la calidad y el 70% tiene que ver con el trato humano. Por eso los neurovendedores son los que más cierran, porque saben cómo tratar a cada cuerpo, el endomorfo, el mesomorfo, el ectomorfo, o sea, el gordito, el flaquito, el fuertecito, y saben tratar a aquellos que manejan cerebros específicos, el rectílico, el límbico, la neocorteza. Usted no se ha entrenado, llámenos. Sobre todo que se desarrolla la empatía, pero la empatía para cada una de esas personas son necesidades diferentes. Entender que ya no vendemos un producto, vendemos una experiencia. Y le vendemos esa experiencia al cerebro. Prepárese para ello. Llámenos. Los teléfonos siempre están en pantalla. Vamos a su organización, hacemos una detección de necesidades. Con usted nos sentamos y armamos todo un programa de entrenamiento para su equipo. Así. Continuamos.